cuando están en la guerra están siempre mirando a ver cómo le causan daño al enemigo. ¿Cómo someterlo? Miren, primero lo destruyen. Claro, pero miren, los soldados en la guerra no solamente van por la conquista de la guerra, sino que destruyen lo que encuentran a su paso. Y podemos ver historias como los soldados violan mujeres, roban propiedades, matan animales, se apropian de los soldados al pasar, se llevan lo que sea por delante, queman, incendian, porque todo eso está dentro de la palabra conquistar. Conquistar, sujetar, someter. Y muchas veces la violencia hace parte de ese sometimiento. Las guerras son eso. Hay que, entonces, así como digo que la palabra podría estar llevando, la estamos interpretando como kabash, conquistar, someter y sujetar. Estamos mirándola como violar, allanar, destruir, maltratar. Y eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que el ser humano decidió hacer con la creación, sobre todo en este último tiempo. Se está haciendo lo contrario a lo que el Señor quiere. Claro, porque someter quiere decir que que nosotros no dependemos de, sino que la tierra depende de nosotros. Esa es la bendición hablada de Dios. Esa es la bendición que Dios colocó a su pueblo. Y luego reinar. Reinar es estar a cargo, es señorear, es dirigir. Entonces, si volviéramos un momento al Génesis, dice, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra, gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. ¿Qué nos está diciendo? Que conquistemos, sujetemos, sometamos y gobernemos y reinemos sobre la tierra. La creación fue hecha para ser conquistada por los hijos de Dios. Por eso Pablo dice que la creación está sujeta a sufrimiento, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Pero llegó el tiempo, familias y familia, que nos empecemos a manifestar. Pero no nos podemos seguir manifestando en cuatro paredes que Dios mismo nos está mostrando que hay que derribar para poder empezar a conquistar la tierra en la que habitamos, el entorno en que estamos. El proceso no es de vender o enseñar una religión, es de mostrar la cultura del cielo, mostrarla en la tierra. El propósito original de Dios es exactamente eso. Un ser humano, el comportamiento de todos nosotros está definido por la cultura. La cultura colombiana, la cultura africana. Cuando nosotros hablamos de eso en un taller de varones, yo les decía, nomás en Colombia tenemos el regionalismo. Es muy diferente la cultura costeña a la cultura pastusa. Al bogotano, el cachaco es totalmente diferente al llanero. Porque uno reconoce por su comportamiento, por su manera de vivir, que aunque hablan el mismo idioma, las palabras en la cultura son totalmente diferentes. Así que cuando ellos empezaron a entender el idioma español, pero la cultura es distinta, y se entiende y se ve la cultura de cada pueblo por su folclore, por sus creencias, por sus maneras de manejar la vida, por su trabajo, por la forma como se comportan los unos con los otros. Hay una cultura que Dios colocó en Adán y por Adán en la mujer, en Eva, y es la cultura del cielo. La cultura del cielo es la moral que está escrita como normas en nuestro corazón y que vino Jesucristo a implementar. Esa es la cultura del cielo. Entonces, ¿cuál era el propósito original de Dios? Pues el plan de Dios era que con esa bendición se conquistara la tierra con la cultura del cielo. A nosotros no nos interesa más sino la cultura del cielo. Dios creó los cielos y la tierra. El plan era colonizar la tierra con la cultura del cielo. Así que la tierra es una colonia del cielo. Yo sé que los varones que están aquí, que estuvieron conmigo en el taller de varones, ya habían escuchado esta parte. Es importante que nosotros entendamos como familias que tenemos que primero implementar al interior de la familia la cultura del cielo.
para que luego cada uno de los miembros de la familia se catapulte al exterior para implementar la cultura del cielo. Pero es que en la cultura del cielo no hay ladrones. Entonces, ¿yo dónde tengo que enseñar que no hayan ladrones? Al interior de mi familia. Tengo que enseñar la moral al interior de mi familia. El ejemplo tiene que empezar por casa. En la cultura del cielo no hay aborto. Yo tengo un buen amigo que no está aquí, por lo menos no lo he visto entrar todavía. Así está. Jaime, iba a hablar de ti. Iba a decir que tengo un gran amigo que está trabajando con los movimientos pro vida. Y los movimientos pro vida están defendiendo exactamente una postura que es una postura de la cultura del cielo. No hay, en la cultura del cielo no hay aborto. Pero resulta que nosotros todavía no hemos entendido el por qué es ese ataque a los niños. ¿Dónde se enseña esa cultura? ¿Dónde se le enseña a una mujer que es preciosa la vida que lleva en su vientre? Desde la casa. En su casa. Entonces, yo no sé, perdón. Desde la casa se le enseña a nuestros hijos de que la vida tiene un valor y que Cristo Jesús está en nuestro corazón y que a través de él nosotros tenemos vida y damos vida. Porque es Dios el que pone la semilla en el vientre de la mujer a través que usa un varón. Amén. En la cultura del cielo los hombres no agreden a las mujeres. No hay violencia. ¿Dónde se enseña que no debe haber violencia el hombre con la mujer o la mujer, o la mujer con el hombre, violencias de género? ¿Y dónde se enseña eso? En sus casas, eso viene desde niño. Si no se le enseña al niño, pues ¿cómo se le va a reclamar al adulto? Así es. Entonces, ¿dónde se debe empezar a implementar la cultura del cielo? En las casas. Miren, familias, nosotros, yo siempre he dicho lo mismo, nosotros tenemos que volvernos multiplicadores de esta verdad. Van a venir leyes que autorizan el aborto, leyes que autorizan el homosexualismo, leyes que autorizan la eutanasia, van a venir leyes contrarias a la ley de Dios. Ya lo estamos viviendo. Hace poquito de un juez en Barranquilla que negó un matrimonio lésbico y por tal motivo ya lo declararon, bueno, en fin, y el gobierno, el Congreso lo va a perseguir y lo que ustedes quieran. Pero van a haber esas leyes, el mundo va a tener esas leyes. Pero ¿de quién depende que nuestros hijos y las generaciones futuras digan no? De nosotros. O de nosotros, porque que ponemos en el corazón de ellos. De nosotros, si les sembramos desde ya la palabra de Dios, por eso dice la palabra, instruye al niño en sus caminos, y cuando aún puede Dios no negará al Señor. Pero si no le enseñamos a nuestros hijos que Cristo es la vida, que Cristo nos da salvación, que a través de él vamos a tener todo, respeto, amor, valores, porque es que hoy en día no hay valores en la familia. Amén. Cuando yo era joven y no tenía hijos, yo una vez oré a Dios y le dije, no voy a tener hijos, pero los quiero tener para educarlos para la libertad. Ese era mi pensamiento a los 17 o 18 años. Yo le decía a Dios, si yo que quiero tener hijos, si tengo hijos, los quiero educar para la libertad. Yo tenía un concepto completamente equivocado de la libertad, porque yo tenía un papá que era bastante estricto y que a veces hasta se pasaba porque de pronto por corregir lo que no tenía que corregir cometía errores conmigo y con mis hermanos. Pero yo decía, no, yo a mis hijos los voy a educar para la libertad, yo los voy a enseñar a ser libres. Yo le doy gracias a Dios que sí los pude educar para la libertad. Porque lo que pasa es que en el camino de la vida, el Espíritu de Dios tomó el control de nuestra familia, y Claudia y yo decidimos educar a nuestros hijos solamente con los principios. Y les enseñé una máxima que quiero que la empecemos a aplicar. Cuando se vive por principios, no se necesitan leyes. Cuando se vive por principios, no se necesitan leyes. Las leyes son para el transgresor, pero el que sabe que no debe robar, no necesita la ley que le diga que no robe.
¿Me están entendiendo? Es lo mismo, es la tarea en este momento, es la conquista del reino de los cielos, es empezar a trabajar en la educación para poder enseñar la palabra de Dios a todos los ámbitos sociales sin el látigo de la religión. Porque es que nos enseñamos religiosamente a condenar. La familia está diseñada para otra cosa diferente, está diseñada para colonizar la tierra. Pero resulta que aún vivimos en problemas entre pareja. Aún no hemos visto el para qué Dios nos juntó, el por qué Dios nos puso a los dos, sino que nos pasamos muchos años de nuestra vida luchando por estructurar nuestra pareja, porque siempre el egoísmo, el pensamiento personalista nos ha impedido empezar a construir el reino de los cielos. Entonces las parejas discuten por los hijos, las parejas discuten por la economía, las parejas están centradas en su problema y ese es el objetivo del enemigo. Dios nos diseñó para hacer esta tarea, conquistar, colonizar la cultura del cielo. Ahora bien, ¿cómo va a ser esa colonia? Pues lo primero que hizo fue dotar a cada uno de los miembros de la pareja que creó, dotarlos de herramientas que son armas de conquista. Al varón lo diseñó como un guerrero invasor y conquistador. Por eso el varón tiene siempre ese deseo de ganar, de triunfar, por eso siempre se mete en cosas, por eso hace estrategias, por eso planea, por eso siempre está en el deseo de alcanzar metas. Si no estás viviendo eso, es porque no estás entendiendo cómo te diseñó Dios. Mujer, que estás aquí, si no entiendes que el varón tiene eso en su mente, el varón se proyecta, el varón tiene que ir adelante. Ahora bien, esas armas son armas de conquista. Por eso hemos reconocido desde el principio a Dios como el Dios de ¿qué? Lo llamamos Jehová de ¿qué? De guerra. Jehová de los ejércitos. ¿Y cuáles son los ejércitos de Jehová? Jehová de los ejércitos. ¿Y cuáles son los ejércitos de Jehová? Sus hijos. Los hijos. Nosotros. Pero resulta que nosotros vivimos la vida entre la religión y el trabajo y la vida social y no más. No estamos haciendo la guerra. Nos enseñaron que guerra espiritual era estar por ahí echando fuera demonios. Eso no tiene nada que ver. La guerra es la conquista que tenemos que hacer de la sociedad. Pero estamos empeñados en seguir defendiendo posturas religiosas y posturas que no tienen sentido. ¿Ustedes creen que a Dios le interesa si al orar alzamos o no las manos? ¿A Él le interesa si hablas o no en lenguas? ¿A Él le interesa si oras, no sé, de rodillas o de pie? A Dios no le interesa eso. Él te diseñó para conquistar. El varón es conquistador. El varón tiene la fuerza para avasallar, para ganar. La mujer es una guerrera que vigila. Entonces, siendo una guerrera que vigila, pues nosotros tenemos que entender que Dios la dotó con una habilidad única. Siempre lo hemos dicho, es el auxilio o el socorro en la batalla. Es el conocimiento interno que le permite detectar lo que sucede en su entorno. ¿Lo llamamos cómo? Lo llamamos radar. Parabólica. Es el que le permite a la mujer discernir si las cosas están bien o mal. Ahora, si la mujer está enfocada, o sea, si el radar está enfocado, va a dar una señal exacta al guerrero para que el guerrero pueda actuar. Entonces, cuando tú vas a hacer un negocio varón, cuando tú vas a hacer cosas y tu radar está bien enfocado, pues resulta que ella va a detectar lo bueno y lo malo que va a suceder y te va a decir, oiga, vale la pena o no vale la pena, no lo hagas, no se meta con esto. Pero si la mujer está su radar empañado, va a detectar no solamente
los riesgos del enemigo, sino que va a detectar ansiedades, dolores, problemas, fatigas, y todo eso lo que la va a saturar, y entonces las armas no van a ser utilizadas como son. Pero ¿por qué hablamos de estas dos armas? Porque somos conquistadores. ¿Cómo vamos a conquistar esta tierra? Miren, yo admiro a mi esposa, porque es un radar que sirvió en todo el desarrollo de mi vida matrimonial con mis hijos, que ya son adultos y ya hicieron sus vidas cada uno, pero en su momento ella detectaba todo lo que estaba sucediendo, y en más de una ocasión yo le decía, no, eso no es verdad, eso no puede ser, y sin embargo ella mantenía una posición, y normalmente me tocaba terminar diciéndoles, tenías toda la razón. Y muchas veces por descuido personal pasamos por situaciones que no teníamos que pasar porque sencillamente no escuché el radar. Es el sonar, él me tiene que ir dando las indicaciones. Ahora, el problema es que no estamos diseñados para un equipo solo, estamos diseñados para un equipo social. Debemos actuar en sociedad. No solamente te deben interesar los problemas tuyos, los de tu vecino también, porque resulta que los niños de tu vecino se tratan con los niños tuyos. Y la moral de tu vecino puede contagiar la moral de tus hijos. Entonces tienes que enterarte cómo es el estilo de vida de tu vecino, pero resulta que ni siquiera nos saludamos, porque vivimos en una sociedad en donde no tenemos conversaciones con los vecinos, salvo de las cosas que son estrictamente necesarias. Las generaciones anteriores, nuestros abuelos, de pronto nuestros mismos padres, eran más sociales. Yo recuerdo de niño cómo nos tratábamos con todas las familias de la cuadra. Y se enteraban y hacían eventos, reuniones y charlas y se compartían, y no había problema en que de una casa a otra se compartieran el azúcar o un pedazo de panela. Yo recuerdo eso de mi infancia. En la vida del campo es mucho más movido eso, mucho más fácil, pero en las sociedades de las ciudades no hay ese tipo de interacción. Entonces, ¿cómo vamos a conquistar? ¿Cómo vamos a conquistar con la cultura del cielo si ni siquiera somos amigos? No nos mostramos amigos a los demás. Claro, para eso primero tenemos que tener sanidad en la estructura de nuestro propio hogar. ¿Quién me puede dar una definición para familia? Es la unión del hombre y la mujer que se juntan para procrear. Por lo tanto, la familia está compuesta por el hombre y la mujer y sus hijos. ¿Quién más me puede dar otra definición de familia? Mi profesor decía que son todos los que comen de la misma olla. Eso es una definición de familia. Tiene algo muy filosófico, Robert. Porque, Yo creo que familia... Sigue, Miguel. No, que iba a decir que familia es un grupo de personas que se unen para cumplir un propósito, un fin específico. Sí, por ejemplo, la familia del ciclismo, la familia de, no sé, la empresa siempre dice la familia fulana de mi empresa. Entonces, si la empresa se llama, yo recuerdo cuando trabajaba con una compañía que se llama Purina, era la familia Purina. ¿Sí? ¿Eso es lo que tú dices? Sí, lo que pasa es que yo el concepto de hogar yo lo entiendo distinto al de familia. Entonces yo defino la familia como un grupo de personas que no necesariamente hacen parte del mismo núcleo, no necesariamente son un hogar, pero sí comparten ciertos objetivos en común. Ya un hogar pienso que es otra cosa. Bueno, mira, la definición de la Real Academia de la Lengua Española dice que es un grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas. ¿Comen de la misma olla? Comen de la misma olla. Pero tienen algo de parentela. Tendríamos que definir qué significa parentela. Porque dicen emparentadas entre sí. Que tienen un vínculo de consanguinidad, ¿podría ser? Sí, señora, ahí vamos profundizando.
Dice que es un conjunto de ascendientes, descendientes, colaterales y afines de un mismo linaje. También dice que es un conjunto de personas que tienen alguna condición, opinión o tendencia común, como nos estaba diciendo Robert y Miguel. Toda la familia socialista aplaudió el discurso, por ejemplo. Comen de la misma olla, piensan igual. Pero realmente esa es la definición de familia. Yo pienso que, por ejemplo, en la congregación todos somos una familia, aunque tengamos diferentes apellidos, diferentes maneras de pensar, todos somos una familia porque somos un grupo de personas que estamos haciendo algo en la sociedad. Todos somos una familia porque somos hijos de Dios. ¿Sí? Miren la definición bíblica, a ver si le pegamos. Todos los miembros de un grupo emparentados por sangre. Todos los miembros de un grupo emparentados por sangre o que aún estaban conscientes de alguna consanguinidad pertenecían al mismo clan o familia extendida. Tenía que haber un vínculo. El único vínculo válido para familia era la consanguinidad. Obviamente, tenemos que ir a entender un poco la estructura familiar bíblica. En la estructura familiar bíblica no se casaban los nacionales con extranjeros. Las mujeres no se les entregaban a extranjeros, se casaban con los mismos de la familia. Era válido, y aún era válido, el matrimonio entre primos. Y es permitido inclusive por las 630 ordenanzas de Moisés. Dentro de esas 630 ordenanzas hay la permisibilidad del matrimonio entre primos, lo cual hacía que era muy difícil que se perdiera la relación de sanguinidad aún entre esposo y esposa. Sin embargo, nosotros podemos extender la definición de familia a un grupo de personas que están emparentadas por sangre o afinidad política, social, como por ejemplo vínculo matrimonial, vínculo de adopción. Cuando un hombre se casa con una mujer con hijos, adopta a los hijos como propios y entonces hace un vínculo familiar. O cuando una mujer se casa con un hombre con hijos, adopta a los hijos como propios y también genera el mismo vínculo familiar. Pero la unidad es por sangre. Ahora, obviamente cuando hablamos de la familia de la iglesia de Leida, pues lo que pasa es que a todos nos une la misma sangre. Que es la sangre de Cristo. Por eso, en mi posición personal, no me interesa la doctrina, no me interesa la comunidad religiosa en donde tú practiques tu fe. Mientras tú seas hija de mi mismo papá, sigues siendo mi hermana en sangre. Amén. Lo demás, pues cada cual baile la fiesta como quiera. Porque yo, por ejemplo, no sé bailar mucho, entonces cuando me ponen un baile así todo raro, pues yo lo bailo como cumbia, que es lo que más sé bailar. Y cuando me ven, pero eso no es, entonces lo bailo como paso doble, porque no se baila así, no eso. No bailo, entonces no, como no sé. Entonces, cada cual baile como quiera, pero mientras todos entendamos que pertenecemos a la misma familia. ¿Por qué la definición de familia y por qué voy a la definición que nos dio Alexandra? Porque Alexandra ubicó papá, mamá e hijos. Esa es la definición, la óptima de familia. Papá, mamá e hijos. Pero lo que yo quiero que entendamos hoy es que está siendo completamente atacada. Es un objetivo, ya vimos el diseño y el propósito, pero resulta que es un objetivo militar. Satanás, desde el principio, decidió destruir ese objetivo en la creación, pero nunca antes como ahora ha sido completamente atacado, ha sido completamente derribado. El concepto familia
tal cual lo acabamos o lo acabamos de definir, que mire que la Biblia no lo define así, porque la Biblia dice que es un grupo emparentados por sangre. No dice papá, mamá e hijos, porque realmente lo que nosotros tenemos que entender es la consanguinidad. Eso hace familia, pero la estructura familiar realmente diseñada, pues nos lleva a tener que entender o componer o revisar cuál es la composición familiar primaria. No la única, pero sí la primaria. ¿Por qué digo no la única? Porque la composición familiar varía. Papá, hijos, nietos viven con sus abuelos o con sus tíos, bien sea por orfandad o por abandono, pero no podemos decir que ese grupo de personas no sean una familia. Y porque no hay un papá a bordo, no podemos condenar a una mujer que está criando a sus hijos. Y no podemos decir, ay, tú no perteneces al grupo familiar. Porque por eso esas posturas son las que llevan a las mujeres a tener una alternativa que Satanás se la brinda de frente. Aborte. Aborte. Pues es la salida fácil, ¿para qué? Para no meterse en problemas. Entonces, el proceso que nosotros tenemos que mirar es la composición primaria, la óptima. Y la óptima obviamente arranca con el varón. Yo los voy a invitar a que hagamos algo porque no quiero que nos cansemos. Vamos a hacer un receso de 5 minutos. Vamos a hacer un receso de 5 minuticos para que tomemos un poquito de aire y vamos a la segunda parte de esta charla, que me parece que es importante que me pongan harta atención. Amén. Entonces vamos a tener un descansito de 5 minutos.